buenas noches. Me da mucho gusto tener aquí a José Medina Mora, presidente aún de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que después de 4 años concluye tu gestión, pues este diciembre, el 30 al 31, ¿no? Es correcto, sí. Pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Un honor siempre dialogar contigo. No, te agradezco que lo digas y el gusto, el honor es mío porque pues es Medina Mora, pues uno de los personajes, se dice, de la clase patronal que tiene una visión global y a veces en detalle de la economía mexicana, y quiero saber cuál es tu balance después de 4 años de la economía nacional, sobre todo frente a lo que fue la política económica del gobierno de López Obrador y lo que viene siendo con la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, con mucho gusto. Diría, la economía mexicana está bien gracias a la fuerza exportadora, pero podría estar mucho mejor. La gran enseñanza es que el diálogo entre el gobierno y el sector empresarial ayuda realmente al desarrollo del país. Y como ejemplo, recordarás que hace algunos años el presidente anterior quería prohibir todo tipo de subcontratación. Le pedimos diálogo y durante 3 meses dialogamos el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo de Economía Empresarial y Coparmex con el gobierno federal, en ese caso con la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y durante 3 meses en ese diálogo llegamos a un acuerdo que beneficia a las 3 partes, a los trabajadores porque en promedio reciben más días de PTU, a las empresas porque podemos hoy subcontratar todo lo que no sea el core business, el negocio central. Y el gobierno porque puede sancionar a quien no cumpla la ley. Esto nos ha permitido como empresas, bueno, conservar esa competitividad. La subcontratación es algo que se utiliza en todo el mundo. Entonces, el poder haber salvado el que sí podamos subcontratar, excepto lo que es parte del negocio central, es un beneficio para las empresas y para el desarrollo del país. Por otro lado, en estos 4 años hemos dialogado para llegar a un acuerdo de consenso en el aumento de los salarios mínimos. Como sabes, desde Coparmex hemos impulsado subir los salarios mínimos desde el 2016. Anteriormente, el salario mínimo estaba ligado como a 2,000 precios de productos y servicios. Subía el salario mínimo, subían 2,000 precios, esto generaba inflación y esto hacía que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Una vez que aparece la UMA, hemos podido proponer aumentos graduales en donde buscamos cuidar 2 variables. Uno, que no genere inflación, pero la otra, que no genere informalidad. Sobre todo los micro y pequeños negocios los tenemos que cuidar mucho, porque si subimos mucho el costo, en este caso al aumentar el salario mínimo, se nos van a la informalidad. Entonces, este diálogo en los 4 años hemos llegado por consenso a cuál es el aumento adecuado que nos ayude a que vayamos avanzando en la meta, que nuestra meta es llegar a las dos canastas básicas, que es la línea del bienestar familiar, porque el INEGI nos dice que una familia promedio son 4 personas, donde 2 trabajan, y queremos lograr que esos 2 salarios mínimos alcancen para los 4 integrantes de esa familia. Esperamos lograr esto en el 2026. Vamos en camino hacia lograrlo en ese acuerdo tripartita que se da en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero también en este diálogo con el gobierno, recordarás, Carlos, cuando subía la inflación, estábamos llegando ya casi al 9%, el Ejecutivo quería poner un control de precios, los organismos empresariales, los 14 presidentes, estábamos de acuerdo en que no era el camino alterar los mercados. Sin embargo, solo Coparmex emitimos un comunicado detallando por qué no era conveniente el control de precios. Y posteriormente, en diálogo con el presidente, le propusimos, ¿verdad?, que en lugar de un control de precios, porque cuando hay un control de precios, se alteran los mercados y el que paga los platos rotos es el que menos tiene. Sí. Propusimos mejor un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada,
presidente anterior estuvo de acuerdo y así es como nace el PASIC. Y logramos en esta colaboración bajar la inflación que llegaba ya casi al 9%, al 8%, al 7%, al 6%, al 5%, al 4%, un pequeño rebote. Hoy nace el PASIC 2, ya en la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Será más difícil bajar del 4,5% al 3%, de lo que fue bajar del 9% al 4,5%. Pero le harán la lucha. Claro, y destaco que esto es una colaboración, un acuerdo de unidad. Esa colaboración entre el gobierno y el sector empresarial es lo que necesita el país. Entonces, hemos de alguna manera demostrado que ese es el camino que tenemos que seguir. Me llama la atención esto que cuenta José Medina Mora, presidente de la Coparmex, porque la titular de la Coparmex en Sinaloa ha dado una pelea sobresaliente porque el gobierno federal apoye a los medianos, pequeños, quizás grandes comercios de Sinaloa, que han perdido, dice, 18,000 millones de pesos y 25,000 empleos. Y pide el apoyo de algunas prórrogas en el pago de obligaciones obrero-patronales, por ejemplo, en el Seguro Social. Y la presidenta Sheinbaum dice que el mejor apoyo que puede dar es la presencia del secretario federal de Seguridad en el Estado. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, primero reconocemos la valentía, y claridad y firmeza de nuestra presidenta de Coparmex Sinaloa en Culiacán, Marta Reyes. Marta Reyes, sí. Ella, digamos, ha planteado lo que se requiere hacer. Desgraciadamente los organismos empresariales en Sinaloa no la han apoyado y ella ha tenido que venir a Ciudad de México a hablar en el Senado, en la Cámara de Diputados, con la Secretaría de Economía, y le hemos acompañado para conseguir esos apoyos que requieren, pues sobre todo micro y pequeños negocios. Están cerrados, los comercios están cerrados, esto detiene la economía, y mientras son ya más de 2 meses que hay pues violencia en las calles. Dejaron de ir a la escuela, cuando regresan a la escuela hay balaceras y entonces tienen que meter los niños debajo de los bancos. O sea, es una situación de emergencia lo que existe en Culiacán, sobre todo, pero también en otras partes de Sinaloa, y por eso nos solidarizamos y apoyamos a nuestra presidenta de Coparmex en Sinaloa, Coparmex Sinaloa en Culiacán, para que haya el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal. Y desde luego el jueves pasado hicimos una manifestación, los 71 presidentes de centros empresariales a nivel nacional, para apoyar. ¿Qué en concreto qué pide? Bueno, no pide nada regalado, pide extensión de plazo para el pago de las obligaciones, de tal manera que... Seguro Social, Infonavit. Seguro Social, Infonavit, impuesto sobre nómina, el impuesto sobre la renta, porque de alguna manera al tener los negocios cerrados, pues hay que seguir, digamos, apoyando a los colaboradores, a los trabajadores, y posponer ese pago de impuestos. No está pidiendo que se los condonen. Sino pero la que presidenta dice que ya vienen las fiestas navideñas y que como que de ahí pueden recuperarse. Bueno, si pudieran reabrir los negocios y los comercios, claro que esto se va a recuperar, pero se requiere ese plazo, y qué bueno que va el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a poner orden. Esperemos que sí se logre, porque eso es lo que requiere la comunidad, no nada sí, más. Pero él no lleva la autorización para dar los apoyos económicos con esta especie de pago en abonos de lo que puedan aportar. Son complementarios. El apoyo, por un lado, de seguridad, que es, digamos, lo que se tiene que resolver en el mediano y largo plazo, pero también los apoyos, y tanto la Secretaría de Economía como también el gobernador empieza a dar ciertos apoyos, y qué bueno, y la misma Marta lo ha reconocido, porque hay que levantar la voz para que el gobierno actúe. O sea, cuando se decía que no pasaba nada y que era exageración de los medios, pues así no se resuelve, ¿no? Hay un dato que parece paradójico dentro de la desgracia que está viviendo la población de Sinaloa. El ayuntamiento de Culiacán, pues seguramente haciendo esfuerzos presupuestales, repartió 12 millones de pesos entre micros y pequeños comerciantes, y el gobierno del señor Rocha Moya 60 y tantos millones de pesos también a personas que ni siquiera tienen acceso al seguro social.
Y lo que llama la atención es que el gobierno federal no dirían los chavos, no se moche. Y se suponga que solo con la presencia del secretario de Seguridad. No, esa es una parte. Y además es obligación del Estado. Sí, pero el respaldo, cuando menos para darles facilidades de pago, debiera darse, ¿no? Sí, coincidimos, Carlos. Desde luego reconocemos el apoyo que ha dado el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de Sinaloa. Qué bueno que ya lo den. Lo aplaudimos, un poco tarde, pero qué bueno que pero lo den. Chiquito, ante aunque sea 18 pequeño, mil millones claro, de pérdida. Aunque sea poco, aunque sea tarde, el que apoyen algo lo aplaudimos, pero no es suficiente. Y por eso se requiere el apoyo del gobierno federal. Y desde luego primero es en esta parte de seguridad, pero luego también en los apoyos económicos y sobre todo micro y pequeños negocios, porque esos son los que no tienen suficiente fondos para poder sobrevivir. Entonces el daño puede tardar mucho en recuperarse si no hay esta actuación también de apoyo del gobierno federal. José Medina Mora, vamos a entrarle a un tema que tiene que ver más con la gobernanza, la política, quizás hasta las ideologías y el manejo que considero desaseado de las mayorías oficialistas en el Congreso. Te pido, el tiempo de esta emisión se está agotando, pero te pido que permanezcas acá y seguimos platicando, ¿sí? Claro que sí. Gracias a José Medina Mora, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.